Ah, buen día. Bueno, a los que están allá arriba y allá abajo, porque somos unos cuantos, ¿no? Bueno, parece mentira, pero esto se está acabando, ¿no? Lo primero que quería aprovechar, ustedes vieron que yo estuve en la presentación del curso, después le dejé la responsabilidad a Cristina Ruggeri, que la verdad me salvó la vida. Saben que yo coordino muchos cursos acá, no podía estar en todas las instancias. De todas maneras, quería estar en la última instancia para el cierre, el broche de oro, como le llamo yo, que es Graciela Frigerio, ¿no? Bueno, Graciela, si uno se pone a presentarla con el currículum que tiene, no nos alcanza la mañana. Entonces, como ella es muy modesta, quería que la presentara con 3 renglones. Graciela es educadora, es investigadora, es doctora en educación, dirige el doctorado en educación, sentidos, teorías y prácticas de la educación en Argentina y tiene una enorme cantidad de publicaciones sobre temáticas educativas. Cuando estábamos pensando este curso, el equipo que pensó este curso, el tema de evaluación es un tema, ustedes ya saben, ¿no? Es una especie de piedra en el zapato, es un tema complejo, es un tema sobre el que se pueden decir muchas tonterías, pero donde también es importante pensar y abrir cabezas. Y entonces nosotros optamos, nos pareció que Graciela podía problematizar el tema en algo que ella llamó una conversación, así quería darle ya el tema. Ella no va a usar PowerPoint, ella simplemente va a reflexionar sobre un tema que en última instancia es central para cualquiera que esté en una tarea de la responsabilidad que tienen ustedes, ¿no? Como supervisores, el tema de la evaluación. Era muy difícil lograr que viniera porque tenía absolutamente todo su cronograma de actividades completo, pero vieron, así como el Espíritu Santo está en varios lados al mismo tiempo. Hicimos un acuerdo con Carmen Rodríguez, el día que vino Carmen, ¿se acuerdan? Ella se quedó suplantando a Carmen en la tarea y en este momento Carmen la está suplantando a ella para que ella esté aquí. Cuando ambas me dijeron, no podemos porque estamos en otra, yo dije, ¿cómo que no pueden? Por supuesto que pueden. Y llegamos a esta solución. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, agradecerles que hayan seguido en el curso hasta ahora. Para la gente de primaria, sé que el concurso se atrasó un poco, pero bueno, también ahora podrán tener un respiro, descansar durante un tiempo. Y bueno, feliz y éxito también en las evaluaciones ustedes. Tendría que transcurrir, vamos a ver cómo lo logramos. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para lograrlo, bajo el modo de un intento, por lo menos, de conversación. Yo, la verdad que estoy muy agradecida de estar acá. Vengo siempre a Uruguay, no solo a Montevideo, y siempre lo hago con entusiasmo, porque siempre he encontrado aquí en Uruguay unos colegas dispuestos a conversar, a compartir sus saberes, a ponerse en juego y a ponerse en jaque. Y eso es un rasgo identitario para mí. Ustedes podrán decirme que estoy equivocada, pero es un rasgo identitario que yo les adjudico y que hace muy grato poder venir una vez más a trabajar con ustedes. Cuando Lucila me invitó así, por no decir me presionó, pero cuando me presionó para venir, yo dije, pero Lucila, yo no soy una especialista en evaluación. De verdad, ustedes lo saben, sería muy caradura, muy hipócrita, pretencioso de mi parte, equivocado, presentarme aquí como diciendo, no, miren, yo de evaluación, wow, no. No quiere decir que el tema no me haya conmovido en distintos momentos de mi historia de trabajo. Justamente a propósito de esta invitación, llamémosla ahora así, empecé a buscar desesperadamente qué es lo que yo había en otros tiempos elaborado a propósito de la evaluación, reconociendo también que he estado a cargo de evaluaciones llamadas evaluaciones de funcionamiento de programas nacionales hace décadas en la Argentina, cuando tuve a mi cargo la evaluación de funcionamiento del sistema dual en la Argentina, ¿no? Quiero decir con esto que la evaluación es un tema que siempre después hemos trabajado con otros colegas, con Gaby Dicker, a propósito de cómo pensar, si era posible evaluar los programas llamados de inclusión para distintos países de América Latina. El tema es un tema inesquivable, por decirlo de algún modo, para cualquiera que trabaje en educación, pero eso no me vuelve a mí, por lo menos, espero que a nadie, un especialista en evaluación. Entonces, la verdad que, empecé a recuperar
qué es lo que se me había ocurrido, qué había hecho a propósito de esto, y preparé algunas cosas que quiero compartir y que quiero compartir con suma prudencia, porque yo entiendo que hay varias cosas en juego. Por un lado está la confianza que ustedes, que Lucila, que los organizadores de este curso, que los colegas uruguayos ponen en invitarme a tratar un tema ríspido, un tema complejo, un tema que no es sin efectos subjetivos, sin efectos institucionales, sin efectos sociales, sin efectos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar un tema de esta complejidad desde una posición que no, la mía, me autodenuncio, que no es complaciente con una moda de la época a propósito del lugar que ha ido tomando la evaluación en algunos otros sistemas educativos? No me voy a meter con el de ustedes. Del de ustedes saben ustedes, no sé yo, ¿no? Pero digamos que cuando retomé el tema hace no mucho, con Cristian Bodeló, con Gabriela Dicker, con Pablo Gentili, lo retomamos para discutir, para problematizar, ¿no? Algo que para algunos de nosotros se venía instalando y que nos producía así como unos resquemores, como unas advertencias, como la exigencia de una cierta prudencia. Dicho esto, voy a decir esto mismo, pero de otro modo. Yo creo que en general, cuando uno promueve una conversación, tiene que estar dispuesto, y este es el encanto, y este es también quizás el punto por el cual se conversa poco. Pero cuando uno dice, vamos a intentar conversar, cada uno de los que se suman a la conversación, tienen que aceptar que a lo mejor uno va a tener que correrse de un lugar preestablecido. No es decir, si uno va a conversar, quiere decir que va, bueno, a por lo menos recepcionar la perspectiva del otro. Si conversar no tiene por finalidad coincidir al modo de un consenso. Conversar tiene por objetivo echar a andar unas ideas que se vuelven pensables, dejando la libertad a que cada uno tome la posición en función de su historia, de sus posiciones previas, de sus bibliotecas, de sus experiencias, de sus instituciones. No sé si logro ser clara. Cuando digo conversar, digo, ustedes pueden discutir todo lo que yo digo. No les sirve para pensar, lo tiran, no me ofendo. Porque lo peor que nos podría pasar entre colegas es que alguien viniera como a intentar imponer una perspectiva, y mucho menos pensar que hubiera una perspectiva, ¿no?, con la cual podría encontrarse la coincidencia de todos. Las coincidencias no es que no existan en términos muy generales. Todos los que estamos acá, supongo, nos importa la educación. Ustedes están todos tratando de volverse inspectores o supervisores, quiero decir, tienen todos una trayectoria en el sistema, tienen todos una expectativa de ocupar en ese sistema otro lugar, donde seguramente tienen previsto como reemplear, reutilizar, resignificar el capital cultural adquirido a lo largo de toda su trayectoria. Cuando uno llega a inspector, sabe lo que fue dirigir una escuela, sabe lo que fue pasar por el aula, ¿no? Y por supuesto sabe también a qué le gustaría identificarse, en el sentido de qué le gustaría promover, impulsar, echar a andar, y sabe también cada uno de los que está en ese lugar aquello que no querría repetir, que no querría reproducir, con lo que no querría que lo identificaran. Es decir, uno sabe que preferiría parecerse más, por decirlo groseramente, y sobre todo no parecerse a. Ustedes, cada uno sabrá a quién quiere parecerse o no. Pero quiero decir con esto que hay en estas salas, en los distintos pisos, en todos ustedes, en las cabezas de todos ustedes, unas trayectorias, unas historias de vida, unos saberes sobre las instituciones, unos saberes sobre las relaciones pedagógicas, unas representaciones de lo que son los niños, una manera de percibir los problemas, y que no ignoran lo que la palabra evaluación ha pesado a lo largo de las vidas, desde que uno entró ya no como docente, sino como estudiante, como alumno, hasta en la primera infancia, cuando uno entró a una institución. Digo, todos hemos registrado como distintos ecos del concepto de evaluación. La hemos temido, la hemos evitado, la hemos puesto en juego,
nos ha incomodado, nos ha servido para algo, por otros momentos nos hemos preguntado, pero a ver, ¿cuál es el sentido de esto? ¿No? Quiero decir que acá hay tantas posiciones como sujetos. Y yo no pretendo, vuelvo a decir, que ustedes coincidan conmigo. Yo advertí de esto a Lucila, diciéndole, mira Lucila, vos sabés que no quiero meterlos en un brete, están por concursar, a lo mejor tienen que sostener unas posiciones y no necesariamente voy a coincidir con algunas de las posiciones de las modas actuales, ¿no? No sé si logro ser clara, así que si alguien quiere irse puede hacerlo. De paso, parecen menos y yo estoy menos asustada. Bueno, quiero decir con esto que el desacuerdo aquí es bienvenido. Que el desacuerdo en el sentido de una argumentación alternativa, diversa, diferente, porque no estamos buscando un consenso, ¿no? A mí me gusta utilizar la metáfora del acorde para pensar las instituciones y para pensar nuestros trabajos. El acorde como, ¿vieron esa cosa musical, esa composición musical, que dice que algo suena cuando distintos sonidos se emiten, y silencios también, se emiten a la vez. Un acorde necesita que haya varias cosas, ¿no? Si no, no es acorde. Ahora, ese acorde no es un consenso, es la simultaneidad de una convivencia que se busca, que se acepta, que se respeta. Y es esa coincidencia de lo diverso, esa coincidencia de lo múltiple, lo que produce la maravilla del acorde, ¿no? Entonces, yo busco más la maravilla del acorde, a sabiendas de que hay muchos géneros musicales y que los acordes a veces pueden ser disonantes para ciertos sistemas, tanto como armónicos para otros. Prefiero los acordes, la simultaneidad de las diferencias, a la abolición de las diferencias para estar en la misma nota, en la misma tecla, al unísono. ¿Ok? Bueno, yo voy a hacer algo que hago poco, pero voy a empezar leyendo. ¿Ok? Imagínense el susto que tengo para recurrir a esto. Voy a retomar lo que había preparado. En primer lugar, quiero agradecer la confianza y también deslindar responsabilidades y solicitar anticipadas disculpas por decepciones posibles. Ok. Gracias, lo dije. Ya está. Y quiero disculparme también porque no tengo para ofrecerles certeza alguna, ¿no? Tengo para compartir con ustedes unas ideas, más vale críticas, más vale polémicas, más vale incómodas. Hago esta presentación de disculpas porque no es sencillo compartir unas posiciones ante un colectivo de colegas como ustedes, en situación de concurso como ustedes, que con seguridad están tratando de imaginar, de buscar, de encontrar caminos pertinentes. Cuando digo pertinentes, digo justos y de justeza, ¿no? Vieron que nuestros oficios, los oficios del lazo, requieren a veces esa justeza. Cuando uno toma la palabra, cuando uno toma una decisión, ¿no? Es decir, es una composición muy particular y la justa medida es una medida que no es universal. Lo que es la justa medida en una institución, en una coyuntura determinada, no es la justa medida para otra institución que tiene otra historia y que pasa otro momento. Entonces, digo, la justa medida acá es simplemente un cuidado, una atención, un respeto. Entonces, yo estoy segura que ustedes buscan los caminos más pertinentes para hacer frente a una palabra de gran impacto, la palabra evaluación, que refiere a las prácticas cotidianas y que tiene esa capacidad terrorífica de efectos tan contundentes. Digo terrorífica, aunque los efectos sean positivos. No quiero decir que el efecto es un efecto de impacto. Nadie queda sin conmoverse frente a una evaluación, ¿no? Es decir, que uno se saque 0, para decirlo groseramente, o 10, en ambas posiciones uno recibe un sacudón. No, algo se conmueve en uno con indiferencia de aquello que no sea devuelto como mirada. Pero es cierto que la indiferencia es imposible, pero que el sacudón también es distinto según lo que ahí se diga. Es una palabra, es un concepto polémico, político, que concierne a las relaciones pedagógicas, a su historia,
a las micropolíticas escolares, a los proyectos institucionales, a las macropolíticas educativas, y que concierne también a los modos, y esto quizás sea un efecto que no siempre anticipamos, a los modos en que una sociedad termina representándose lo que acontece en las instituciones que gobernamos y en las que trabajamos. ¿Se entiende? Es decir, si a una sociedad alguien le dice, este sistema educativo produce desastres, ¿no? Y uno dice, no, la mitad del sistema educativo está aplazado, ¿no? Los niños de esta institución no llegan al estándar. Esto tiene un impacto no solo en los niños, los profesores, la institución, los directores, esto tiene un impacto en el modo en que la sociedad se representa lo que nosotros hacemos. Un impacto en el modo en que la sociedad nos mira, nos respeta, nos valora, acepta o pone en jaque el orden simbólico que nosotros representamos. Y aquí hay una cuestión para empezar, así yo voy a hacer como distintos comienzos además, ¿no? Ustedes vieron que hay épocas, esto no escapamos nunca, es decir, a ver, nosotros podemos intentar ser contemporáneos, ejercicio que yo voy a intentar poner a prueba, diciendo lo que me interesa de la evaluación no es ensalzarla, no es brindar una receta técnica que la resolvería como si fuera neutra, sino más vale poner en evidencia unas opacidades, unas oscuridades, lo complejo, lo que en mi opinión, y puedo decir, estoy equivocada, si ustedes lo consideran, voy a sostenerla, ¿no? Unas cuestiones que tienen que ver con lo que para la filosofía es una posición contemporánea, ¿no? Es decir, la filosofía dice, ninguno de nosotros escapa a la actualidad. Ahora, hay una diferencia entre ser actual y ser contemporáneo. Ser actual significa quedar un poquito, así como siempre deslumbrado por la tendencia, por la moda, por el último concepto estelar, por la última presentación, por lo último, ¿se entiende? Es decir, y ninguno de nosotros escapa, ninguno de nosotros es insensible a la actualidad. Te lo matracan, salen los libros, sale en la tele, todo el mundo habla, se incorpora a los programas, las políticas toman esos conceptos y uno queda siempre como impactado o atravesado por la actualidad. Ser contemporáneo significa no rechazar la actualidad, pero hacerse preguntas de por qué esa actualidad adquiere en un momento determinado unas características y no otras. ¿Se entiende? Es decir, preguntarse sobre lo que es menos deslumbrante, sobre lo que hay detrás, sobre los efectos que la adopción de la actualidad podría producir. Yo voy a dar un ejemplo otro de una hipótesis totalmente loca, admito que es totalmente loca, que compartí ayer en la presentación del libro de Marcelo Viñar. No, porque vieron, me salgo de la evaluación un minuto, ya vuelvo, no estoy lejos. Ustedes vieron que nosotros tenemos aquí en la actualidad, aquí en el mundo, no aquí en Uruguay, una fascinación por lo nuevo bajo su forma tecnológica, ¿verdad? Es decir, las nuevas tecnologías, lo digital, los medios que nos permiten estar todo el tiempo conectados con todo el mundo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y como dice Derrida, uno no debe decirle no a la novedad, pero también uno debe poder preguntarse acerca de los efectos que la novedad produce. Entonces, fíjense que los adultos en este mundo a veces producimos cuestiones que nos llevan a situaciones de contradicción. Quedamos deslumbrados por la novedad de lo tecnológico, inmediatamente, poco tiempo después, alguien dice, es una adicción. Tenemos un problema, los niños son adictos a las pantallas, viven mirando la tablet. ¿Cómo les sacamos la adicción que les impusimos? ¿Se entiende? Es decir, decimos, bueno, a ver, no, las nuevas tecnologías, todo. Y yo decía, bueno, a ver, por supuesto que hay que estar a favor. Digo, el problema de ser contemporáneo es que es una posición re incómoda, porque no te permite, viste, hacer blanco o negro sin incorporar los matices y sin dudar todo el tiempo. Pero ¿de qué función hominizante ha puesto a salvo cierto uso de la tecnología? A ver si logro ser clara. Es decir, ¿a qué nos permitió renunciar? Que los chicos estuvieran más próximos de la pantalla que de un otro semejante. Logro colocar la pregunta. No tengo la respuesta y solamente estoy sugiriendo una hipótesis.
Quizás nos embalamos tanto porque nos ponía a salvo de tener que estar en el frente a frente con el otro todo el tiempo. Y ahora que constatamos que estamos casi nunca frente a frente, nos agarra el estado de alarma. ¿Qué nos pasó en el medio? Nos comimos la pregunta acerca de los efectos de la actualidad. Es una hipótesis. Pueden tirarla la hipótesis si no les gusta. La traigo para poner en evidencia cómo la actualidad nos captura y cómo la actualidad, que es móvil, ¿no?, nos va poniendo en jaque con aquello mismo que nos capturó. Es decir, instalamos la ultra, super máxima, ¿no?, distancia a través de la pantalla y después decimos, tenemos chicos adictos a la pantalla y ya no podemos hablar con ellos. Pero fuimos nosotros los que provocamos la adicción, no porque había que descartar la pantalla, sino porque había que preguntarse a propósito de los efectos. Digo esto para señalar que cuando uno intenta ser contemporáneo, se hace unas preguntas espantosas, horribles, incómodas, y yo comprendo perfectamente que alguien tenga más ganas de ser actual que de ser contemporáneo. Ahora, si uno es contemporáneo, algunos de ustedes recordarán que hubo muchas palabras faro en la educación en distintos momentos de la historia, ¿no? Sí, que había una palabra que era emancipación, libertad, siguen palabras así de una infinita nobleza, que se jugaron en distintos territorios de la educación, en la educación popular a veces, en la educación, no sé por qué no popular, en otras, pero digamos, hubo así como palabras que orientaban como la idea de aquello que nos proponíamos intentar, ¿no? Fíjense, digo, nos proponíamos intentar porque la educación consiste en sostener muchos intentos, ¿no? Y en admitir en consecuencia también que a veces nuestros intentos no siempre producen los efectos que nosotros hubiéramos deseado que los intentos produjeran. Lo que no nos lleva a renunciar a intentar, sino que nos lleva a ver qué otro intento es necesario poner en marcha, ¿no? Porque nunca habría un único intento válido para todos que nos garantice universalmente el buen efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos con otros. Y el otro tiene siempre algo de imprevisible, algo de enigmático, y tiene la posibilidad de decirnos no de maneras evidentes, explícitas o discretas, ¿no? Supónganse, me corro de nuevo, uno dice, si hay acá gente, aquí, arriba o al lado, gente que trabaja en el sistema de secundaria, a veces uno escucha que en la secundaria muchos profesores, muchas instituciones sufren de unas formas de lo que entienden un rechazo, un no de los adolescentes, ¿no? No me interesa no sé para qué vengo acá, no es decir. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿a qué le está diciendo no el adolescente? Nosotros lo tomamos a título personal y no está mal recibirlo a título institucional. Pero a lo mejor le está diciendo no a un modo de andar el mundo. A lo mejor le está diciendo no a un proyecto de su familia con el que no puede coincidir. No sé si logro ser clara la apertura de las cuestiones que se nos presentan. Digo, entonces, así como hubo palabras como autonomía, libertad, emancipación, en la actualidad, aunque esas palabras todavía anden ahí flotando y cada tanto alguien las evoque, fueron palabras un poquito puestas de lado y hay una consigna, un mot d'ordre, diríamos, ¿no? Es decir, como una indicación que es evaluar, ¿no? Es decir, depositamos sobre la evaluación, pero en algunos momentos lo depositamos sobre el currículum, en otro rato lo depositamos sobre la estructura y ahora parece que si evaluamos, señoras y señores, encontraremos la buena pista. En fin, esto se volvió una expresión, una consigna, una contraseña, una expresión políticamente correcta de uso corriente, en la que los opinólogos y opinólogas refieren con firmeza sin una sombra de duda. Hay que evaluar, ¿no? Y esta palabra, dotada de una cierta magia de la que carece, da lugar a argumentos, proyectos, iniciativas de todo tipo. Quiero aclarar
no me parece que sea posible no evaluar. ¿Sí? Digo, para tranquilizar la cuestión, estoy diciendo lo que digo, pero lo que digo no significa que sería posible, factible o deseable no evaluar. El problema para mí se plantea en el trono en el que sentamos a la evaluación para gobernar nuestras vidas. Logro ser claro, es decir, evaluar, la escuela, el sistema educativo evaluó siempre. Siempre. Recordemos todas nuestras biografías escolares, ninguna de las biografías escolares aquí presentes de ellas estuvo ausente la evaluación. Pase al frente, saque una hoja, habrá prueba, prepare un trabajo, tarea para el hogar, redacción tema, corrijamos el dictado, pase al pizarrón a hacer la cuenta. Por decir expresiones que por otro lado no han desaparecido. Boletín, el famoso boletín que había que hacer firmar, ¿no? Digo, la evaluación siempre fue un gesto pedagógico. No estoy diciendo que haya que renunciar a ese gesto pedagógico. Quiero esto dejarlo subrayado, dado que voy a como discutir la posición estelar, tiránico, voy a decir, del concepto de evaluación que adquirió en nuestros tiempos, y por esto necesito cada vez decirles, mire, pero yo no creo que haya que renunciar a evaluar. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es no darle el trono, es decir, y otra cosa es sacarla de la escena. Son dos cuestiones totalmente distintas. Yo estoy discutiendo el trono. Estoy discutiendo el lugar de todo poder que ahí se colocó y el modo en que ese todo poder se construye y se ejerce. Es posible que a esta altura ustedes digan, pero ¿qué lee ella? Tenemos bibliotecas distintas. Y sí, posiblemente parte de lo que acontezca en lo que conversemos es que nuestras bibliotecas son diferentes, es decir, algunos leen unas cosas, otros leen otras cosas. Yo he estado leyendo aquellos que están preocupados por los efectos de la entronización de la evaluación, ¿no? Y por esto también, como sé que mi biblioteca es una de las múltiples bibliotecas posibles, también quiero decirles, miren, no puedo dejar de decirles lo que pienso si me invitan a hablar de esto, pero tengo que decirles, piensen lo que les parezca. ¿Se entiende? Es decir, construyan sus argumentos. No estoy acá para imponer el mío, porque sería contradictorio a la posición misma que quiero sostener. En consecuencia, digo, se trata de pensar juntos, de realizar una práctica de conversación que, como mencionamos al principio, implica una disponibilidad a un pequeño corrimiento, aunque fuera un pequeño movimiento momentáneo de las certezas que nos han habitado. Vieron que uno deposita confianzas también sobre las palabras, sobre los conceptos. Esa depositación de confianza también se hace como ignorando que todo concepto es litigioso, ¿no? Es decir, no hay que temerle al litigio de los conceptos. Los conceptos dicen más de una cosa a la vez, según quien lo lea, quien lo traduzca, en qué momento lo eche a andar, cuándo lo sustraiga del mapa para que se olvide. Es decir, todo concepto porta en sí lo uno y lo otro. Y cada uno de nosotros, frente a lo uno, lo otro, lo múltiple, construye la argumentación por la cual lo toma, lo reelabora, lo resignifica y a su vez lo echa a andar. Si nos proponemos conversar, es porque nos proponemos intentar pensar algo. Pensar algo, como ustedes saben, pensar es un verbo muy citado, por decirlo de alguna manera, poco ejercido, ¿verdad? Sí, si uno va a la definición de pensamiento, uno dice todo el tiempo, decimos, yo pienso, ¿querés que te diga lo que piensa o te voy a contar lo que estoy pensando, ¿no? Y uno lo dice así, bueno, en la vida cotidiana así uno lo usa. Pero el verbo pensar implica una actividad de asociación, de puesta en relación, incómoda, que dice la filosofía que no se ejerce a menos que uno discuta el paradigma imperante. ¡Wow! Dicho esto, yo tampoco estoy segura de haber pensado nunca, ¿verdad? Digo, tranquilidad en la sala. Digo, cuando uno lee esto, dice, ¿y yo habré pensado alguna vez de verdad me habré animado a discutir? Porque es cierto que uno no está nunca totalmente liberado de ningún cerco cognitivo.
Y un sistema de pensamiento es un cerco cognitivo. Y la cuestión es, yo diría, voy a usar una palabra poco académica, como apiolarse del cerco cognitivo en el que uno está metido. ¿Se entiende? Es imposible pensar sin parámetros, sin referencias, sin historia, sin recapitulación de experiencias, sin argumentos. La cuestión es que uno puede hacer esto sin enterarse de qué es lo que a uno lo cerca, o decir, bueno, yo tengo que admitir que estoy marcada por mi biografía, por mis lecturas, por mis preferencias, por mis opciones políticas, etcétera, etcétera. Y sabemos que si vamos a hablar de evaluación, vamos a hablar siempre en tensión. Entonces, cuando yo lo intente, y es un intento, no podrán escucharme afirmar algo sin que inmediatamente no me proponga cómo considerar lo contrario. ¿Se entiende? Es un ejercicio que me propongo. Si me falla, ustedes me avisen. Me dicen, Graciela, presentaste una cosa, pero no presentaste el contrario, volvé para atrás y arreglátela para decirnos algo a propósito de esto. La primera cosa entonces que quiero plantear es una pregunta que tiene que ver con esto que mencionábamos hace un ratito, de la entronización, que también podríamos llamar como fetichización. ¿Vieron? Es decir, cuando algo se vuelve otra cosa, es un fetiche, no es una muletilla, es un fetiche. Entonces, en relación a esto, mi primer pregunta sería, y quizás es la pregunta de fondo para mí, ¿cómo fue que pasó qué? Ahora termino la frase. ¿Cómo fue que pasó que un gesto antropológico, y ustedes acá les pido, lo que quiero decir con un gesto antropológico, quiero decir, evaluar es un gesto antropológico. No nos miramos, no nos sentamos a tomar un café, no subimos a un colectivo en el medio de desconocidos, no leemos sin tener un gesto antropológico, lo llamo así, no se me ocurre otra manera, un gesto casi así que brota evaluativo. Me cayó re simpática, me encantó el pañuelo que tenía puesto, ese corte de pelo que se hizo, tenían unas caras de serias. Ustedes ven todas esas cosas que son ponderaciones sobre el otro, son gestos evaluativos. Y son gestos antropológicos. Los humanos hacemos, me gusta cómo habla, ese tono de voz me parece encantador, no soporto cómo grita, qué sé yo, me enamora, no me enamora, me atrae, me produce rechazo. Uno podría entenderlos como gestos evaluativos en el sentido que la evaluación implica una ponderación y un posicionamiento frente a lo que se pondera. De alguna manera, digamos, evaluar implica algo del orden de un juicio, ¿no? Que uno puede discutir, revertir, modificar y sobre todo tratar de que no se vuelva un prejuicio, ¿no? Porque el prejuicio es un falso saber, es un saber tramposo, fullero, el prejuicio que nos engaña y a lo mejor uno podría en este mismo instante, o dejarlo pendiente, ustedes podrían hacer el listado de prejuicios que habitan y que pesan sobre el sistema educativo, sobre nuestras escuelas, sobre nuestras prácticas y sobre nuestros alumnos. Y ustedes seguramente podrían repertoriar también el sufrimiento que causa cuando el prejuicio cae sobre uno. ¿Se entiende? Supónganse, ustedes aspiran a ser inspectores. Hay inspectores divinos, inspectores e inspectoras divinos, maravillosos, buscados, anhelados, etcétera. Sobre otros caen otras representaciones, ¿verdad? Sí, también dan susto, también dan así como terror, también se los quiere tener a resguardo. No sé, ustedes ven que lo que intento poner en juego es que es imposible en los terrenos de las relaciones, y la educación es un terreno relacional, suprimir la ambigüedad. Hay una oscilación. A ustedes los van a querer como los van a temer. Los van a apreciar como los van a detestar. Los van a llamar como les van a escapar como si fueran la peste. Puede que yo esté equivocada, pero si alguna vez cuando ganen el concurso, ocupen los lugares, algo de esto les pasa, recuerden que alguien dijo una vez que hacia ustedes suprimir la ambigüedad.
¿Entendés? Sí, porque a un inspector uno lo busca cuando el inspector o la inspectora tiene ciertas características, cuando uno le saca las papas del fuego, cuando le habilita ciertas cosas, cuando lo acompaña, cuando lo sostiene, cuando le da unos argumentos. Pero en otras situaciones pasan otras cosas, digamos. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Lo que quiero subrayar es que este gesto antropológico es tan antiguo como el proceso mismo de hominización. Razón por la cual no podemos decir, no vamos a borrar de los diccionarios, de las cabezas, de las representaciones, de los imaginarios la evaluación. Porque hay evaluación desde que hay sujeto, por decirlo de alguna manera. Ese no es el punto, ¿no? Razón por la cual uno no va a hacer un embate contra la evaluación, sino bajo ciertas figuras que la evaluación fue tomando cuerpo recientemente en distintos lugares. Y vuelvo a insistir, no voy a hablar de aquí. Es decir, siguiendo una biblioteca, una de las múltiples bibliotecas, les voy a decir la más horrible, pero no, todos los que están acá la saben, pero no anden chusmeándola por ahí. Hay un libro que me encontré hace unos años, no muchos, se hizo un gran coloquio sobre la evaluación en un lugar europeo, al que asistieron todos, pedagogos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos, abogados, qué sé yo, qué sé yo. ¿Saben cómo se llamaba ese encuentro? Se llamaba, lo voy a decir en francés, Évaluer tue. Evaluar mata. ¿Verdad? Yo no creo que mate, pero a veces daña. Pero a veces daña, a veces desalienta, a veces daña. No, quiero decirles con esto, yo denuncio mi biblioteca. Ustedes pueden salir de acá y decir, mira, como Frigerio se va a hacer una biblioteca que no compartimos, nos olvidamos de lo que dijo y está todo bien, como dicen los pibes, como dicen los gurises. No tengo problema en que ustedes hagan este gesto. Ahora, la cuestión es que el hecho de que sea una práctica antropológica imposible e indeseable de sacar del sujeto, y que sea históricamente una práctica propia de la pedagogía que siempre evaluó, esto no hace que ciertas modalidades evaluativas se vuelvan buenas. Es decir, no vuelve, el hecho de que siempre haya estado no vuelve a nada bueno, simplemente dice siempre existió, pero que siempre haya existido no es un argumento de bondad, es un argumento de continuidad, de permanencia, de algo que se ha vuelto estructural. Y lo que tememos es que este gesto antropológico se haya transformado en una especie de esclavo al servicio de lo que llamaremos una ideología gestionaria. Tengo que detenerme acá, porque ustedes podrán sorprenderse. A ver, yo puedo confesar públicamente, ustedes no lo ignoran, no estoy muy segura que para bien, pero digamos que hace varios años colaboré fuertemente en que el concepto de gestión llegara a la educación. El concepto de gestión. Cierto uso del concepto de gestión me da terror. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, porque el concepto de gestión es un concepto quizás como el de evaluación, es un viejo concepto de la historia de la humanidad, que tenía que ver con acompañar y sostener, y organizar lo necesario para las cuestiones que del orden público tenían que concretarse para que pudiéramos vivir juntos. ¿Se entiende? Eso era gestionar, ¿no? Es decir, era un trabajo de sostenimiento, de acompañamiento, si ustedes quieren hasta de organización, ¿no? Imprescindibles para la vida en común. Ahora, ¿qué es lo que fue pasando con el concepto? Ese concepto, como con el de evaluación quizás, fue quedando preso de una ideología que lo vuelve totalitario. Y entonces aquello que tenía como sentido pensar lo que había que sostener, se volvió la cosa en sí. ¿Se entiende? Es decir, se deslindó del significado y del sentido originario para autonomizarse y volverse una cosa que habría que hacer por ella misma. ¿Se entiende? Es decir, ya no al servicio de sustinere, de sostener, de acompañar, sino por ella misma. Es decir, se entronizó, reinó y empezó a dominarnos. Ella que tenía que estar a nuestro servicio. No sé si logró ser. ¿Y por qué? Y porque sí. Es decir, se cambió la relación entre fin y medio, ¿no?
Y cuando algo se vuelve el fin en sí mismo, ¿no?, hay algo ahí que se trastoca. Entonces, uno podría decir que desde esta perspectiva, el reinado de la evaluación, no la evaluación, sino el reinado de la evaluación, es una de las expresiones de la ideología gestionaria. En consecuencia, se trata de poner en interrogante esta ideología gestionaria. Y para ponerlos en interrogante, quizás a mí me sirve, ustedes verán si a ustedes esto les permite hacer unas asociaciones, como destacar unos desplazamientos que han ido aconteciendo en los últimos años. Yo voy a mencionar algunos, seguramente ustedes encontrarán otros o podrán nombrar estos que yo estoy mencionando de otra manera. Pero podríamos decir, miren, hubo un tiempo en que lo que importaba como representación, como orden simbólico, era el concepto de institución. Es decir, lo que nos habitaba era algo que tenía que ver con un concepto de institución, entendido como aquello que nos iba a proporcionar, al decir de Merleau-Ponty, unas experiencias que podían dar sentido a otras experiencias, ¿no? Esto era un viejo concepto de institución. O el viejo concepto de institución que decía que institución tenía que ver con ese trabajo de colaborar en que se produjera entre nosotros una representación de la imagen del otro como semejante y del sujeto como diferenciado, para seguir el desarrollo de Pierre Legendre. Porque si no nos vemos como semejantes y no nos reconocemos como diferenciados, la vida en común es un infierno. Yo, para poder vivir con otros, tengo que encontrar que ella es un semejante, pero que sea un semejante no la vuelve un clon, porque tiene su singularidad, ¿se entiende? Es decir, es semejante y diferenciado. La palabra institución, allá lejos y hace tiempo, que también tenía que ver con algo que se ponía de pie y se sostenía, tenía esta preocupación, una preocupación podemos llamarlo por lo común. La palabra institución cayó un poquito en desgracia. Había fórmulas teóricas, el declive de las instituciones, gente que dice tiene que haber una sociedad sin Estado, distintas cuestiones. El problema no es la palabra en el sentido del conjunto de vocales y consonantes que pronunciamos, sino qué destituimos cuando destituimos una noción. Entonces, la palabra institución, que es una palabra que siempre apuntó a que los que hacemos instituciones nos interroguemos acerca del por qué pasa lo que pasa, por qué pasa eso y no otra cosa. Es decir, la palabra institución está estrechamente vinculada al intento de encontrar un sentido bajo la pregunta del por qué. Supónganse, ¿y por qué tiene que haber escuelas? ¿Por qué tiene que haber sistema educativo? ¿No? Podemos preguntarnos todas las cosas. Claro, son preguntas que ya no nos hacemos porque además se nos naturalizó algo que nos hace olvidar que las escuelas son relativamente recientes, que los sistemas educativos tampoco son tan antiguos en consecuencia, pero nosotros nos imaginamos que siempre hubo escuela y luego que siempre habrá escuela. Pero lamento anoticiarnos de que eso es una naturalización de algo que existe en la actualidad, que no existió antes y que podría no existir después, y es posible que no exista a menos que le encontremos un sentido, es decir, a menos que encontremos el por qué hay que hacer escuela, por qué hay que tener escuela, y que ese sentido no puede ser un sentido banal, por decirlo así, porque nadie se engancha en la vida por una banalidad, uno sufre las banalidades, pero uno se engancha cuando puede sentir, percibir, estar habitado por un sentido existencial, me importa, me genera una convicción, me dan unas ganas, me produce unas cosas, no sé si logro ser clara. Entonces, la palabra institución fue puesta de lado y en su lugar la palabra organización empezó a reinar. Y con el reinado de la palabra organización pasamos de la burocracia necesaria para el gobierno de las sociedades complejas, como decía Weber, ¿no?, a la burocratización, que es otra cosa, ¿se entiende? Es decir, una burocracia es un sistema de organización. Alguien tiene que saber quién hace qué, a qué hora viene, de qué se ocupa, dónde guarda los papeles, qué sé yo. Esto es la burocracia, es decir, bueno, si quiero tal cosa se lo tengo que preguntar a ella y si quiero tal otra a él, ¿no? Ahora, la burocratización es otra cosa, es cuando
justamente el porqué desaparece y los gestos rutinarios se vuelven la cosa en sí. Y el sentido cae. Queda el significado, pero cae el sentido. ¿Logro ser clara con esto? Entonces, uno de los desplazamientos ha tenido que ver con que la institución fue, en esta hipótesis, desplazada para entronizar la organización. Cuando esto y ojo, la organización es importantísima. Y ustedes mueven una pieza de la organización y producen efecto, lo sabemos, ¿no? Y la momifican y también produce efecto, también lo sabemos. Pero digamos que este desplazamiento quizás tuvo que ver con que se produjera algo que nosotros llamamos la deslibidinización o la descatequización de las prácticas. Es decir, un retiro de la polenta que se pone en el hacer, para decirlo claramente. Vieron que uno a veces va a las escuelas y la gente, estoy tan desganada, no tengo fuerza, ya no tengo entusiasmo, estoy agobiado, no sabes lo que me pesa la cotidianeidad. No, a lo mejor ustedes no conocen ninguna de estas expresiones en la vida cotidiana, pero si las conocieran, esto podría así pomposamente llamarse una deslibidinización de las prácticas, es decir, un retiro de esa libido, de esa energía existencial que sostiene de manera vivificante las prácticas. Porque cuando la vivificación se retira, lo que queda parece que produce algo, no sé qué. Cuando se aburran o digan, basta, no aguanto más, me dicen, Lucila me comprende, yo cierro, besitos y nos vamos, ¿ok? Si se agotan, me dicen. Pero el problema que tenemos es que nos estamos así deshidratando. Pero bueno, esperen. Juro que no seguiré, no es un striptease, solo me voy a sacar el pullover, estoy muerta de calor. Bueno, mientras tratan de resolver el aire acondicionado y alguien quiere sacarse el pullover, el saco, lo que quiera, avanza, yo intento continuar. Quiero decir que cuando las prácticas se nos deslibidinizan, se nos descatectizan, cuando perdemos el entusiasmo, la polenta, la energía, las instituciones se vuelven lugares más mortificantes que vivificantes. Y yo no sé si ustedes están confrontados por ahí a este efecto de mortificación en algunas de las instituciones. Nunca es toda la institución, pero a veces hay ratos, sectores, algunos, que uno nota como un retiro de esa polenta existencial, por decirlo de alguna manera. Ese sería el primer desplazamiento, de institución a organización, con el reinado de la burocratización en detrimento de la burocracia, o un pensamiento administrativista en desmedro de la administración. Quiero decir, la palabra administración, que uno también a veces utiliza así con un poco de no, administrar quería decir suministrar lo necesario para que algo pudiera hacerse. Imagínense, ahora la administración es casi un enemigo, ¿no? Es decir, pero originariamente la administración tenía que ver con lo que te facilitaba la vida, no con lo que te la complicaba, con la que te brindaba lo necesario. Y ahora uno tiene que vérselas con un andamiaje, a veces, algunos. Sí. Es una de las cosas, es uno de los puntos, vamos a citar varios, ¿no? Es decir, te quiero decir, es una de las marcas. ¿Y dónde la encontrás? La encontrás en el desprestigio que empieza a rodear la palabra. En la manera en que toda palabra podés cargarla del más al menos en todas las variables. En este caso, institución. Cuando la institución empieza a ser leída solo bajo el signo de lo negativo, y se empieza a depositar sobre la institución ciertas cosas, bueno, es algo que, es decir, todos nosotros habitamos instituciones. Es difícil habitar una institución desvalorizada.
designificada, negativizada. Podríamos decir lo mismo, quizás a ustedes no les pasó, espero que no les haya pasado porque ustedes tienen otra historia social y política, pero lo mismo pasó con la palabra Estado, ¿no? Es decir, cuando se empezó a putear contra el Estado, y el Estado era una porquería, y era corrupto, y confundiendo Estado con gobierno, porque el Estado es una figura simbólica. Digamos, el Estado en sí no es nada si alguien no lo habita. Ahora, cuando el Estado era grande, monstruoso, habría que achicarlo, hacerlo desaparecer, volverlo al mínimo, porque era una porquería, una basura, un daño. Imagínense que todos los que estamos acá, todos nosotros laburamos en el Estado. ¿Se entiende? Nosotros somos funcionarios del Estado. Vos tenés que ir al día siguiente a trabajar en un lugar descatectizado, negativizado. Hay algunas investigaciones de Haddad y Cantarelli que dicen cómo habitar el Estado, ¿no?, en tiempos de una subjetividad a o antiestatal. Ustedes ven cómo nosotros mismos nos creamos unos cuellos de botella, unas contradicciones, cuando no nos detenemos a pensar a qué adherimos, a dónde nos filiamos. Entonces, pero hubo mucho que se embarcó detrás de la idea del Estado monstruoso, paquidérmico, elefantiásico, antiguo. Sí. Bien, de la negociación con la figura de la ley, uno puede decir, para algunos de nosotros, no para todos, nosotros vamos a sostener, no hay sociedad sin ley, no hay sociedad sin instituciones, no hay sujeto sin ley. Bien, esto no nos priva de la ambigüedad hacia cada una de estas palabras. Las queremos y las detestamos, las necesitamos y las rechazamos, y según las circunstancias nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Pero lo que estoy simplemente haciendo como un pequeño rastreo, y ustedes pueden seguirlo o abandonarlo, ¿no?, es cómo se han producido unos ciertos desplazamientos que han facilitado la entronización de la evaluación. A eso voy, ¿no? Sí, también se ha desplazado bastante la pedagogía en muchos contextos, ¿no? Si ustedes vieron que la pedagogía, que era fundante del pensamiento de lo educativo, empezó a mermar en su, no sé, acá ustedes sabrán, pero en otros contextos empezó como a quedar en un lugar subalterno respecto al crecimiento casi hiperinflacionario de un cierto didactismo, ¿no? Y ojo, todos mis respetos a la didáctica. Digo, Comenio decía, la cuestión es enseñar todo a todos. Y eso para mí es una consigna que no perdió vigencia. Y eso, ¿no?, se lo debemos al fundador de ese pensamiento. Y acá Lucila me dice, ojo, que atenti, yo sé. Pero no, a ver, yo no estoy denunciando la didáctica, ni las didácticas, ni siquiera las didácticas especiales. El didactismo pragmatista. Un cierto oportunismo didactista, por decirlo de alguna manera, que cierto tipo de evaluación propicia. ¿Se entiende? Es decir, porque cierto tipo de evaluación hace que uno, si querés salir más o menos bien en cierta cosa, de lo que se trata es de cómo instrumentás al otro para que responda esa cosa. ¿Se entiende? Entonces, es que el tipo sabe más. No, pero puede resolver eso, ¿se entiende? Y eso es un pensamiento oportunista. Entonces, cierto tipo de evaluación ha promovido, creemos nosotros, hipotetizamos, un cierto oportunismo, ¿no? Y entendemos que el oportunismo no es una buena cosa en las relaciones pedagógicas, ¿no?, que te obliga a dejar de lado algo que te parece sustantivo. En esta misma línea, digamos, a ver, el lugar que tenía la ley, el lugar simbólico de la ley, no estoy hablando de la ley número tanto de tal año ni la otra, fue desplazado por un cierto normativismo. ¿Vieron que tenemos el reglamento del reglamento del reglamento? Y cuando tenemos que resolver algo, lo primero que tenemos que hacer es inventar una norma, pero inventamos más normas y reglamentos al tiempo que nuestra relación con la ley es una relación más frágil, más leve, menos consolidada. No sé si logro ser clara con lo que estoy diciendo. Es decir, la ley, así como lugar significativo y simbólico, es algo que la gente se la lleva puesta con enorme facilidad. Pero a cambio de eso nos hemos vuelto reglamentaristas. Tenemos un protocolo para todo,
creamos una norma para cada suspiro, ¿se entiende? Pero es casi como para compensar que la relación con la ley simbólica, que no es una ley en particular, es una relación erosionada. Y esto, por supuesto, esta cuestión tiene que ver con algo que acontece en las sociedades, que las padecemos algunos particularmente en algunos contextos, que es la caída de los tabúes. ¿No? Es decir, porque la ley se funda en una cuestión que se prohíbe, que es tabú. Y ustedes ven que una vez que hubo ciertos movimientos que existen, que parecen haber dejado de significar que está prohibido llevarse puesta la vida de otro, es decir, que se deja de lado el tabú de prohibición de muerte, que se deja de lado el tabú de prohibición de incesto, las sociedades empiezan a tener muchas dificultades en la trama misma de su tejido social, porque ese tejido necesita de la protección de esas prohibiciones. Son prohibiciones protectoras. Cuando se caen esas protecciones, las relaciones entre nosotros dejan ver una violencia, una agresividad, ¿no?, desmedida. Es en este contexto que quizás el valor de la investigación fue desplazado para entronizar la noción de prueba. Ustedes dirán, quiero decir, si uno quiere saber sobre algo, la investigación es una manera de construir un saber sobre algo. Se investiga. Una investigación no es un examen. Una investigación es una indagación, es una exploración que busca una comprensión, que propone un andamiaje teórico, que tiene hipótesis que se pueden probar o demostrar que son inútiles. No sé si logro ser clara. Pero la investigación, y acá tenemos una cuestión quizás inquietante, que es que en nuestros países, permítanme incluirlos, aunque ustedes piensen que les falta o no les falta, es un problema de ustedes, digamos, hay mucha investigación sobre lo que acontece en educación. Mucha, mucha, mucha. No es que no se sabe nada de lo que pasa. No es que nunca nadie indagó acerca de lo que acontece. Nunca es que nadie se sobresaltó si a alguien le va mal, ¿se entiende? Hay mucha investigación. Ahora, algo pasa que esa investigación no tiene el estatuto de consultante, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay mucha investigación desaprovechada, desperdiciada, ignorada, cajoneada, despreciada. Esto no me parece una cuestión menor, porque implica como dejar de lado mucho de lo que nos permitiría contar con elementos para esto que se esgrime como argumento, que es la toma de decisiones. Supónganse, un argumento para evaluar, reificando la evaluación, es que necesitamos saber algo para tomar decisiones. Lamento coincidir con Baudelot, que dice, en materia de lo que acontece en educación, sabemos muchísimo, por no decir que sabemos casi todo, y saber casi todo no ha modificado nunca nada. Es horrible, ¿verdad? Es horrible. Pero te quiero decir, a ver, las investigaciones y la experiencia de los sujetos componen una masa crítica de saberes despreciados en la actualidad. Yo no necesito, de verdad les digo, puede ser presuntuoso, pueden echarme, no saludarme más, lo que quieran. Yo no necesito una nueva prueba estándar para saber qué cosas, en qué puntos tengo ciertas dificultades en el sistema, en mi escuela, en el grado, con un grupo de alumnos. Digo, porque entre otras cosas cuento con mis maestros si soy directora, y si ustedes son inspectoras contarán con sus directores. Cuentan con ese seguimiento de la evaluación pedagógica que toda escuela hace. Me alcanza con tomar las notas e ir a preguntar qué pasó, ¿se entiende? Sí, no necesito un mega dispositivo para enterarme. No puedo decir que sin eso no voy a saber. Ustedes me van a volver
Yo que quiero volver acá, que pienso que tal como está mi país, en cualquier momento me exilio acá. Si ustedes me aplauden por esto, me van a declarar persona non grata y no voy a poder cruzar el Río de la Plata. A ver. Me voy a tomar un poquito de té. A ver. Yo, como les aclaré al principio, cabe subrayarlo para cualquier otro oído extranjero a esta situación, no estoy hablando de ustedes. Ni les estoy pidiendo que abandonen lo que piensan, ni que abandonen lo que hacen. Estoy compartiendo con ustedes unas dudas. Si ustedes quieren, unas precauciones, ojalá ustedes tengan todos los argumentos para justificar las decisiones que tomen y que esos argumentos sean argumentos justos. Lo que sí me parece que nos debemos los educadores es no tomar por justos argumentos que no lo son. Eso es la única cosa que a mí me parece. Digo, después ustedes argumentan, mis respetos, ¿verdad? Y vuelvo a decir, un gobierno necesita saber, una forma de saber es también evaluar algo. Ahora, una cosa es pensar esto sin desatender las investigaciones que ya te darían a saber. ¿Se entiende? Así que no necesitas como reforzar ahí la cuestión. Pero bueno, forma parte de todo un tiempo donde no acontece esto solo en educación. La salud atraviesa por la misma cuestión, los médicos son evaluados no por si te curan tanto, sino si logran atenderte en 10 minutos. Ya no hace falta que un médico te palpe, te revise, constate la temperatura porque te puede ver en la pantalla y vos le contás lo que te parece o lo que podés contarlo y el tipo o la mina resuelve medicarte. Digo, ustedes ven el modo en que se producen otros estilos de relación. A algunos les gustará. Bueno, otros los discutiremos, qué sé yo. Y como esto, el campo de lo político y de las políticas es un campo de tensión, será cuestión de ir argumentando y de tratar de ir construyendo algo que no destruya un orden simbólico. Porque esto es algo que quiero sí compartir con ustedes como preocupación. Yo entiendo que un gobierno que invierte en un proyecto necesita saber ¿Qué pasó con el destino? Eso es legal, es legítimo, es correcto, ¿no? Pero me parece que a veces se ha perdido de vista que hay un modo de construir, que hay un modo también de crear una distancia entre evaluar y medir. Una distancia entre producir efectos y generar resultados. No son las mismas palabras, no implican los mismos gestos, no llevan los mismos tiempos. El efecto, vamos a volver a decir algo que muchos de ustedes me escucharon en otras oportunidades, el efecto de las relaciones pedagógicas, solo un cachito es visible en el momento en que la relación pedagógica se está llevando a cabo. El verdadero efecto de la relación pedagógica, como ustedes dicen, es mucho después, es en otro lado. Es cuando te cruzás con el gurí que ya no te acordás ni el nombre ni la cara y te dice, señor, ¿no? ¿Se acuerda de mí? Porque usted se acuerda aquella vez. Y uno por ahí no se acuerda, pero al otro le marcó la vida. ¿Se entiende? Es decir, el efecto está exactamente, el efecto está en esa traza, en esa huella, en esa marca. Algunas de las que podemos estar francamente orgullosos y algunas a las que hay que decir la verdad. Algunas que uno se muere de vergüenza, es decir, no puede decir, no, usted me convenció que yo no era para la escuela. Es decir, ¿no? Claro. Que no debería seguir. Que esta materia no es para usted, esto no es lo suyo, no, usted no, su cabeza está para otra cosa, ¿no? Por supuesto estoy haciendo una caricatura injusta y seguramente no conocemos a nadie real que haga estos gestos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay una legalidad, una legitimidad
en querer comprender. La investigación proporciona elementos para la comprensión, para la explicación, para la hipotetización, y ofrece sin duda pistas para tomar decisiones. Ahora, cuando la evaluación como gesto antropológico queda capturada en una cierta ideología, y esa cierta ideología la expresa mayoritariamente como tendencia bajo la forma de resultados, se producen efectos perversos. Voy a dar un ejemplo. Y digo, y esto estoy discutiendo conmigo misma, yo creo que las escuelas tienen que dar a saber lo que hacen y que la comunidad tiene derecho a saber lo que pasa, pero bajo una cierta manera, no con la crueldad lapidaria, ¿se entiende? Suponete, he leído en el diario, no esta semana, en otras, el liceo tal de no sé dónde ha sacado el peor de los resultados, es el último en el ranking, ¿no? Bien, yo soy profe ahí, el lunes siguiente tenés que ir a dar clase. Yo soy padre de un alumno que lo mando ahí, el lunes siguiente lo tengo que mandar ahí. Yo soy alumno de ese establecimiento, ¿se entiende? Es decir, hay algo de una forma promiscua de dar a publicidad que es destituyente de un orden simbólico de respeto hacia el trabajo educativo escolar. Este es el punto, ¿no? Lo mismo que dice, bueno, a ver, vamos ahora a evaluar a los maestros. Hasta hay sindicatos docentes que están a favor. Macanudo, cuando, digamos, a ver, vamos a plantear una cuestión. ¿Estamos todos los que estamos acá reconformes, segurísimos, tranquilísimos de que todo lo que pasa en el sistema educativo es una maravilla? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No necesitamos que nadie nos sopapee más, ¿cierto? Porque nos duele. A los educadores nos duele. Lo que no quiere decir que haya algunos educadores que a lo mejor están ahí por otras razones y que les duele menos o no les duele nada. Pero quiero decir, a algunos de nosotros nos duele esa realidad. Entonces, suponete que alguien diga, bueno, a ver, no, el problema es la formación docente. Como si la formación docente no hubiera sido un problema político de aquel que ahora dice que el problema que tiene es que no, la formación docente no va. Pero ¿quién hizo la formación docente? El mismo que dice que la formación... Pero parece como que si se hubiera independizado, ¿se entiende? Es decir, como si las políticas no hubieran tenido nada que ver con los efectos que se produjeron. Pero suponete que vos digas, y no estoy diciendo que la formación docente sea una maravilla, ni que nosotros seamos sabios, ni nada de todo esto. Pero una vez que nos escrachen públicamente, que digan de nosotros que nuestra formación docente es una porquería, que nosotros somos nulos, los desafío a sostener la cara de la clase de matemática en tercero B. ¿Se entiende? Porque el pibe va a decir, con justa lógica, ¿sabes qué? Yo voy a la peor escuela, estoy última en el ranking, mi maestra no sabe nada. ¿Y por qué aceptarías una enseñanza de alguien desprestigiado? Ahora, es lo que nos pasa, acá es lo que nos pasa permanentemente. En Uruguay los medios masivos de comunicación, los canales abiertos de televisión viven tratando de destituir el orden simbólico. Perfecto, pero exacto. Bueno, no quiero darle la razón aunque coincida, porque sería poco cortés de mi parte. Puedo decirte que del otro lado de la orilla no pasa muy distinto, ¿entendés? Ahora, la pregunta, está bárbara tu intervención, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿quién se beneficia si este orden simbólico se destituye? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿quién se beneficia si el sistema público se hace migajas? Por un lado, quizás el privado, un desentendimiento de lo público estatal, un nuevo aporte a la segmentación de las vidas. Los que puedan costear ciertas cosas tendrán supuestas... en mi país, la máxima autoridad ha dicho que lo que pasa, el problema que tenemos es que una parte, lamentablemente, de la sociedad argentina cae en la escuela pública. ¿Entendés? Te lo dice el presidente. Te quiero decir, perdón por este comentario, pero ¿entendés? Es decir, la autoridad que tiene que sostener el sistema, que tiene que darle credibilidad, y si cree que no es creíble, tiene que poner lo que tiene y lo que no tiene para volverlo creíble, no para destituirlo, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahora, la cuestión es si nosotros sí. Es como si
falta de memoria de la historia, porque si la formación docente en un momento fue pensado como una política de Estado, y luego yo la puedo acusar, ¿no? Y yo formo parte de, es como si yo me enajenara de esa situación y pudiera criticarla como si no formara parte. Me llama la atención. Pero eso es lo que acontece. Yo estoy haciendo una operación descriptiva en este punto. Pero estoy haciendo una operación descriptiva. Esa es la manera en que algo se naturaliza y se desentiende de la responsabilidad. ¿Cuántas veces en el lenguaje cotidiano nos encontramos con que se está inventando la pólvora? ¿Verdad? Por primera vez en la historia de nuestras instituciones, a ver, perdóname, nuestros países son países con una larga trayectoria de innovación, de alternativas, con educadores que se han jugado por posiciones emancipatorias, que han puesto en marcha cuestiones rupturistas respecto a su época, que han revolucionado el conservadurismo. No es la primera vez que alguien ninguna idea, nadie es dueño de una idea original. Y ser desmemoriado sobre el origen es ser irrespetuoso, ¿se entiende? Y en consecuencia, el problema no es solamente que sos irrespetuoso, sino que además te lanzás a una novedad como a tontas y a locas, por decirlo de alguna manera, solo por el narcisismo de poner tu nombre al lado del proyecto. Perdón, yo soy un poquito exagerada, pero ustedes bajen esto de tono, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, pero estamos en tiempos, porque, a ver, los que trabajan sobre la crisis de la educación dicen, quizás la filosofía, Gaucher, Otadí, Blé, dicen, el problema de la crisis actual de la educación es que nos desentendimos del diálogo con la tradición. Y eso nos impide la legitimidad de la anticipación. Fíjense, no está diciendo hay que ser tradicionalista ni conservador. Quiere decir que no se puede hacer pesar una amnesia voluntaria sobre lo ya sabido. ¿Se entiende? Es decir, lo ya sabido se mueve, se extiende, se cambia, se metamorfosea, se vuelve otra cosa, se saben otras cosas, se abren otros campos, se cierran unos. Esa es la historia del conocimiento. Es decir, la historia del conocimiento es la historia de una discusión que siempre deja mal parado al conocimiento anterior. Es así. La Tierra era chata, pero era redonda. Tuvo que quedar mal parada la idea que era chata. Después que era el centro, que no era el centro. Tuvo que quedar mal parado. Que el átomo era la unidad indivisible de materia. Olvídenlo. ¿Se entiende? Es decir, el conocimiento avanza sobre los huecos, sobre lo que yo hiciste y sus fallas. Y lo que ahí no te apiolaste. Es decir, siempre viene, ¿no? Es decir, siempre viene un paradigma y se presenta así, ¿no? Y 10 años después viene otro y lo mira como diciendo, pobrecito lo que creía, ¿verdad? Digo, pero cada paradigma tiene esa ilusión de que va a reinar por la eternidad. Y un paradigma caduca, ¿no? Esto también hay que pensarlo. Así que a veces se hacen diseños de cuestiones pensando en una eternidad, sabiendo que esto también va a caducar. ¿Hay que dejar de hacerlo? No, pero no hay que tener la pretensión de la eternidad, es sencillamente un poquito de modestia, ¿no? Entonces digo, cuando uno pierde el diálogo con la tradición, trastabillás hacia adelante, porque no es haciendo tabla rasa que se avanza. En todo caso es recuperando de los sedimentos, de las huellas anteriores, aquellas que te parecen estructurantes para crear situaciones de mayor justicia. ¿No? Entonces, no es, qué sé yo, no es olvidándose de Varela que se avanza, qué sé yo, por decir algo. ¿Entendés? Podés discutirlo, Varela, porque no. Además, como dice Roger Poltrois, dice, la ventaja de leer a ciertos autores que ya han muerto es que no nos pueden discutir. ¿No? Fue director de la UNESCO el señor que dijo esto, les quiero decir. ¿No? Y él decía, la ventaja de que uno tiene de trabajar con los anteriores es que no están acá para darnos la réplica. Es decir, que cuando uno los toma como conversadores. Y los toma porque hay ahí siempre. Porque las palabras son tan viejas como nosotros y con el mundo. Entonces, un exceso de super novedad, ¿no? Supónganse, tomemos esa frase. Es una frase que, ustedes disculpen,
Yo me permito con ustedes así unas libertades, espero que me disculpen. Pero vieron que está esa frase. El problema que tenemos es que nuestras escuelas, nuestras escuelas son del siglo XIX, los maestros del siglo XX, los estudiantes del XXI. Y uno lo repite como si fuera... A ver, perdónenme, ¿de cuándo son? ¿De cuándo datan las palabras que usamos para pensar? Quiero decirles que son bastante anteriores al siglo XIX. ¿De cuándo data la idea de que hay un tabú que dice no está bueno matar? Bastante anterior del siglo XIX. ¿Se entiende? Es decir, nosotros vivimos en función de esos sedimentos. La cuestión es la relación con esos sedimentos. O si ustedes quieren, como diría Viñar, la relación con las herencias. Y entre nosotros conviven distintas herencias. Las herencias de la democracia, las herencias de la dictadura, las herencias de la innovación, las herencias del conservadurismo. Y uno tiene que saber en qué herencia se inscribe. Ahora, inscribirse en una herencia no implica replicar de manera conservadora lo que el otro hacía. Quiere decir, hablo con eso, discuto con eso, eso me sostiene, eso me da a pensar algo, eso me permite avanzar. Ahí me puedo apoyar para otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, es muy difícil avanzar sin apoyo. Y el apoyo está en los sedimentos, en las herencias, en los rastros, en los restos. Y el avanzar está en el edificio nuevo que podamos construir, que es un edificio que llevará las marcas de los sedimentos también. Es decir, no hay ningún edificio que sea pura novedad. Nos posiciona en un estar siendo, para no decir, a ver, tampoco es que así... Bueno, es lo que ahora se nos vuelve pensable si nos disponemos a conversar, ¿no? Es lo que ahora le discutiríamos a la tradición o es lo que tomaríamos de la tradición, ¿no? Es decir, hay proyectos archi, super, ultra innovadores que rescatan figuras de la más clásica pedagogía, escenas de la más tradicional didáctica y crean unas relaciones pedagógicas que instituyen ganas de querer conocer. ¿No? Y hay cosas, archi super no sé cuánto, que no... Pero tampoco se trata de ser excluyente. Cada uno promueve unas ganas de querer saber a cómo puede sostener. ¿Se entiende? Es decir, aquí no es que, bueno, si sos un poquito conductista, pero los pibes, ¿sabes qué? Sé un poquito conductista, no es una cuestión de... ¿no? ¿Querés discutir el constructivismo? Sí, discutítelo, ¿entendés? Es decir, no somos aplicadores como soldados de obediencia debida a los paradigmas epocales. Si fuera eso, no seríamos sujetos pensantes. Bueno, quiero seguir esta línea de desplazamiento, digamos, de la investigación a la prueba, del saber hipotético al resultado. Podríamos hacer más, de la apuesta a la tecnología a su fetichización, y finalmente se nos produce de a ratos en algunos lugares una cuestión muy sorprendente. A fuerza de hablar, o al tiempo que hablamos de la sociedad del conocimiento, se están produciendo, dicen algunos, unos sujetos que no quieren saber de nada. Pero nosotros seguimos hablando de la sociedad del conocimiento. Y seguimos hablando del valor del conocimiento. El problema es que si el valor del conocimiento deviene valor de mercancía, quizás el conocimiento pierda valor para el sujeto. Es decir, cuando el conocimiento se vuelve mercancía, bien de intercambio, ¿se entiende? No que no pese como elemento de intercambio, sino que el valor del conocimiento no radica en su monetarización, en cuanto o cómo es monetarizable, en cuanto o cómo el otro será más o menos empleable. En fin, uno podría decir que estamos frente a un conjunto de efectos perversos, unos números que nos gobiernan, el salvajismo de las estadísticas, la superficialidad de la opinología y la distracción, negación y desprecio por la investigación.
¿Se trata de no evaluar? No, no podríamos no evaluar. Se trata de animarse quizás a no rendirle culto, a no volvernos sus esclavos, a no adherir a la corte de devotos de la cifra, a sustraer a la evaluación de la pulsión de prueba. Sabemos que la fiabilidad de cualquiera de los procedimientos en juego es relativa, depende de la opción metodológica, del marco de interpretación. Su objetividad es inexistente o al menos es bien discutible. Su costo es alto. Su supuesta neutralidad solo quiere enmascarar el carácter de control que adquiere sobre el conjunto de las conductas. Evaluar, como dice Jean-Claude Miller, podría estar volviéndose, en el marco de una ideología gestionaria, en una nueva manera de dar órdenes, en un modo de regular las relaciones. Y diciendo que hay que evaluar, sugiriendo que hay que volver a investigar, recordando que hay mucho saber ya construido, resignificando el saber que tiene cada uno de los educadores que trabaja en cada uno de los contextos de acción específica, que no debería ignorarse. Una cosa es tener unos resultados y otra cosa es avanzar en la metacognición sobre las prácticas. Una cosa es medir resultados y otra es preocuparse por analizar los efectos institucionales de las iniciativas y decisiones. Una cosa es construir indicadores y otra es trabajar con analizadores, es decir, aquello que permite que algo que no se veía tan claro aparezca visible. Y para ir como concluyendo, pero se me pasó la hora, yo que pensé que nunca iba a... No, dejar un ratito para charlar. Tengo tiempo. Un minuto. La última cosa quizás es que de lo que habría quizás que protegerse, quizás, tal vez, quién sabe, es de aquello que desde ciertas formas de concebir la evaluación se reduce el acto educativo a un conjunto de técnicas y resultados medibles. Es como si le expropiáramos el alma. Decimos algunos, ustedes podrían no estar de acuerdo. Y por otro lado, habría que preocuparse por la continuidad de la voluntad de ignorar lo que ya se sabe, que podría quedar enmascarada en construyamos un nuevo dispositivo. Sabemos mucho acerca de lo que tenemos que pensar. No carecemos de conciencia acerca de lo que nos duele. No nos hemos vuelto indiferentes a las cosas que no funcionan. No necesitamos espadas de Damocles sobre nuestras cabezas, sino los acompañamientos necesarios para poder sostener a los recién llegados. En fin, no se trata de volverse ni militante ni activista de la competitividad, tampoco unos fugitivos, unos prófugos de esto. Se trata de pararse frente a la actualidad, quizás, con ojos contemporáneos, porque de todas maneras evaluar seguirá siendo un gesto antropológico al que querremos resignificar y porque nunca nos dio ni nos dará lo mismo saber que no saber, disponer de la información que carecer de ella. Es en este apriete, en esta tensión, que se inscribe quizás o que se exprese la real voluntad de hacer algo con lo que se sabe. Quizás esa es una pregunta para las políticas, pero también es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué sabemos con lo que hacemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos de lo que acontece en nuestras instituciones? ¿Qué hacemos con lo que sabemos que les pasa a los chicos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos que nos pasa a nosotros? En fin, en todo caso, de estas cosas, de saber lo que se hace con lo que se sabe, este punto no debería estar ausente del gesto antropológico y pedagógico de intentar evaluar con justeza y con justicia. Mil disculpas. Muchas gracias.
Estoy perdonada. Ella me invitó porque me tiene afecto, pero no es responsable de mis decires. No, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Es decir, yo tengo una pregunta para hacerte y es si sobre esto ya tenés algo escrito. Porque yo sé sobre los temas que tú escribís. ¿Tenés algún artículo, tenés en algún libro, algún capítulo? Porque me parece que ese juego que hiciste, donde fuiste marcando los desplazamientos, está espectacular para poder profundizarlo. A ver, yo tengo, tal cual lo planteé, no, porque la verdad es una elaboración a la que me vi obligada por tu invitación. ¿Verdad? Tengo un viejo artículo, viejo quiero decir que es del año, no sé, 2010, 2012, es decir, viejo, que se llama, que tiene el inconveniente de estar fechado, digamos así, pero que algo de lo que estoy planteando tiene que ver, que se llamaba A la sombra de Pisa, versión preliminar y descartable. Y va a quedar en versión preliminar y descartable, ¿se entiende? Es decir, como vos ves está acá, pero ya está también reescrito, tendría que incorporar, yo se los puedo mandar y ustedes son piadosos conmigo, algo de esto van a encontrar, tampoco exactamente lo mismo, porque uno tampoco con el correr del tiempo expresa ni siquiera lo mismo de la misma manera. Entonces, bueno, nada, te lo paso y vos verás. Bueno, tanto como, o mientras no me cuelguen a mí, cuelguen el artículo, digo. Bueno, esperen, antes de que se vayan huyendo todos, me gustaría tener algunos ecos, algunos comentarios, algunas expresiones de cómo les resuena todo esto. Tenemos unos minutos, el problema es que no tenemos ningún micrófono que sea inalámbrico y si ustedes preguntan, después no queda grabado. O sea que alguna pregunta que quieran, se levantan y se acercan, por favor, así queda grabado. Si no, Graciela tiene que retomar. Hola. Mira, anda también. Sí, pero no lo puedes mover porque está atado. No. Tiene que acercarse la persona que quiera hacer alguna pregunta, no es tan grave. A ver. Por acá había una inquietud. Dejaste conmovida a la gente. Lamento los de arriba. Hagan llegar un comentario los de arriba. Exacto. Los de al lado también, que hay gente también al lado. ¿Tú? No, pensé que venía a hablar. Una palabra. No los voy a evaluar, les juro que no los voy a evaluar. Vení. Sí, de acá, pero yo te acerco el micrófono, mi amor. ¿Escuchamos a la compañera que se animó a tomar la palabra? No, agradecer que se ponga en cuestión los desplazamientos para poder repensarnos, porque muchas veces como que tenemos unas bibliotecas que nos van haciendo hacer prácticas que difícilmente con los trajines que tenemos y las dinámicas institucionales muchas veces nos quedamos como en esta necesidad de repensar, de cuestionarnos, de problematizarlas, y realmente son preocupaciones. Esto de la tensión entre el legado pedagógico que tenemos, tan desconocido, y la innovación que sustituye y no genera ningún tipo de diálogo. Esto para mí es un tema que tiene real vigencia, pero a nivel de colectivos escolares, no a nivel de direcciones o de inspecciones solamente, porque los colectivos también tienen que encontrar de dónde somos, desde dónde somos, por otras infinitas cosas que nos atraviesan en las escuelas, desde las prácticas hasta la comunidad. Gracias. Cuando se habló del corrimiento de lo pedagógico al didactismo, si no tiene que ver con una forma de disciplinamiento necesario.
necesario. Y lo otro, si eso implica de alguna forma otra visión de la forma de hominización en cuestiones, por ejemplo, de las nuevas visiones que tiene sobre el mundo, el hombre, voy a decir, actual. Más. Pará. Bueno, yo propongo dejar una ventana abierta y hacer una nueva cita que a lo Mérier se llame la evaluación, ¿un gesto antropológico bajo sospecha? Perfecto. Excelente iniciativa. Podría ser un gesto antropológico malversado. No, digo, podría ser un gesto antropológico malversado. Está muy buena el tuyo. Está bueno. Gracias, buenísimo. Había otra... Sí. Yo me quedé pensando, y también me gustaría dejar una pregunta con la que me voy, que tiene que ver con respecto a todo lo que tú dijiste, conversaste con nosotros, y me voy pensando, lo políticamente correcto, la política y lo político. Muy buena. Perfecto, está genial. ¿Quién más agrega? Yo puedo decir una cosita. No, agradecerte de nuevo, está sin ser reiterativa, pero agradecer eso mismo, este planteo de cuestionarnos a nosotros mismos, que me parece que es básico y fundamental, y que creo que el curso en vos en particular, pero en otras ponencias también se nos plantea eso. Y después una cosa respecto a esto de la tradición, de rescatar la tradición que tenemos, y pensando particularmente en esto que ahora se habla, pero nos cuesta tanto practicar, que son los colectivos docentes, y que el otro día Teresita en particular hablaba del colectivo, si sí o no, el grupo, ¿no? O grupo docente. Y bueno, pensando en esto, Julio Castro, en su libro tan nombrado en bibliografías, él habla que en vez de una abeja deberíamos ser un panal, y si no me equivoco es del 42 el libro de Julio Castro. Y nosotros seguimos pensando en eso, y además nos sigue costando infinitamente realmente convertirnos en colectivos, compartir lo que sabemos, discutirnos, cuestionarnos en una buena, digamos, ¿no? Y nos sigue costando y bueno, eso, rescatar aquello me parece que es fundamental, y que no en vano este corte tan brutal que tuvimos y que compartimos la mayoría de los países de América Latina no fue gratuito, obviamente, pero que está en nosotros de verdad rescatar y venir de esas tradiciones para construir cosas nuevas, pero no desde cero. Gracias, la verdad que comparto plenamente, y creo que esos episodios dolorosos de la historia, a lo que vos haces referencia, no son ajenos al hecho de que tengamos tanta dificultad para convertirnos en colectivo. Porque se sembró la sospecha, porque se dividió, porque se fragmentó, porque la desconfianza reinó, y porque de verdad yo entiendo que hay una dificultad epocal, que es que para volverse un heredero también, para volverse un colectivo, nosotros necesitamos restituir la confianza entre nosotros, para poder abordar unos temas que si no los abordamos, nos caen por encima tomados por los expertos, ¿se entiende? Ahora, el problema que tenemos es que yo creo que hay un cierto temor para el que hay un argumento, que es que si nosotros nos pusiéramos a conversar con franqueza sobre aquello que nos gustaría abordar para transformar, es posible que corramos el riesgo, yo temo que temamos esto, que corramos el riesgo de que nuestros argumentos sean utilizados en nuestra contra. ¿Se entiende? Es como decir, si nosotros pudiéramos como decir, a ver, vamos a reunirnos para, a ver, ¿cuál es el problema
¿no? Es decir, ¿a qué nos confrontamos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son nuestros impedimentos, nuestros obstáculos, nuestros imaginarios, nuestras representaciones, nuestros prejuicios, nuestros desdenes, nuestros desprecios, ¿no? Es decir, si dijéramos, bueno, vamos a hablar de nosotros. ¿Ustedes imaginan los efectos posibles de un hablar sinceramente entre nosotros? Y es posible que todos tengamos mucho miedo. Entonces, quizás la pregunta sea, ¿qué tendríamos que construir alrededor para poder hablar entre nosotros nuevamente? Sin temer que el hablar entre nosotros sobre lo que sinceramente nos duele, nos preocupa, nos conmueve y quisiéramos volver otra cosa, no se vuelva un instrumento nuevo para nuestra descalificación. Es decir, no aparezca bajo el modo, ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo reconocen. Esto forma parte de un resto también de esos modos de relación entre los grandes y los chicos. ¿Vieron que a veces los chicos les confían algunas cosas a los grandes y a la primera de vuelta los grandes dicen, pero si vos me dijiste, y uno dice, pero ¿para qué le habré dicho? ¿Verdad? Porque le dijiste, porque en un gesto de confianza o para aliviarte o para compartir o porque te insistieron e inmediatamente apenas pueden te lo revolean en tu contra. Entonces, ¿qué habría que militar para que se crearan las condiciones de confianza? ¿No? Para limitar que lo que nosotros podamos pensar juntos se vuelva en contra de lo que queremos justamente sostener. Yo creo que ese es el núcleo más duro de la cuestión. Ninguno de nosotros desconoce efectos dolorosos que se producen en las escuelas. Ninguno de nosotros. Nos duelen, nos pesan, a la mayor parte de nosotros. Pero nos es difícil hablarlos para poder ver cómo los elaboramos, cómo modificamos las cosas. ¿Qué deberíamos nosotros volver pensable, volver sabible? No sé si existiera ese verbo. No sé si logro ser clara. Es decir, creo que estamos atenazados, ¿no? Es una tenaza que no es solamente una cuestión paranoica, ¿no? Es decir, sino que tenemos como constataciones que a lo largo de la historia el decidirnos a tomar a nuestro cargo. Entonces, ¿qué habría que, vuelvo a decir militar, no sé, ¿no? Para decir, bueno, déjennos un rato, déjennos entre nosotros. En lo que decidan, ¿no? En las relaciones pedagógicas, en los modos de tratarnos entre nosotros, en los reconocimientos o falta de reconocimiento. Entre otras cosas, a ustedes cuando sean inspectores los van a valorar por la capacidad que tengan de reconocer. De reconocer a las escuelas en su historia, en su singularidad, en la manera que ustedes no se olviden que ustedes saben lo que ha sido y lo que es estar en una escuela. Los van a apreciar en función del ejercicio de memoria. ¿Que esto los vuelva conservadores? No. Cómplices tampoco. Pero que no los vuelva desdeñosos del pasado del que vienen. Que no se suban a la silla. No sé si por ahí estoy equivocada, pero digo, me parece que algo a ustedes los pares los van a juzgar por la capacidad que ustedes tengan de reconocer ahí algo de lo que saben sin dejarse vencer por una imposibilidad. Y eso implica un ejercicio de memoria también para todos ustedes. Ustedes no ignoran lo que van a ver, no pueden sorprenderse ahí. Y a la vez tendrán una posición distinta. No, ahora, ¿cómo conversar esto? Yo estoy segura que existen instituciones y escuelas donde es posible conversar. Entre todos todísimos, no existe el todos todísimo adentro de la misma institución. Ninguna institución es el todos unánime. Hay algunos y algunos. Están los que quieren poner el hombro, están los que quieren sacarse encima un problema, están los que les van a decir que sí porque ustedes son la autoridad, están los que sinceramente querrán resolver, están los que les prometen que se van a ocupar porque tienen que decir algo, están los que se ocuparán verdaderamente porque de verdad les importa. Digo, la escuela no es un uno, ni es un todos, son los matices.
Ustedes no ignoran eso. Ahora, yo no ignoro, porque voy a las escuelas, porque las visito, porque trabajo ahí, que hay muchas escuelas donde hay unos esbozos sólidos de conversaciones interesantes. Quizás el lugar de los inspectores sea proteger, cuando ustedes lleguen a la inspección, esos lugares de conversación. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo garantizarle al otro que puede hablar en confianza? Que no serán delatados, juzgados, escrachados, etcétera, etcétera. Quizás sea un trabajo extraordinario para una inspección. Asegurar que puede recrear en los establecimientos espacios de confianza, de conversación, donde se pueda volver pensable lo que hoy no nos animamos a pronunciar. Donde se pueda decir, sabemos que pasa algo, no ignoramos, aunque finjamos ignorancia. Sabemos dónde se producen nudos, galletas, y también donde algo se libera, se emancipa, se expande, crea, inventa, vive, ¿no? Pero quizás esto, como una inspección puede crear continentes protegidos para el pensar, sin volver un continente protegido una fortaleza, porque quedaría vacía. Quizás esa sea una misión y función de la inspección no repertoriable curricularmente. Eso pasará si ustedes quieren que pase, si laburan para que pase. No hay ninguna técnica para hacer eso. Hay una posición, un principio, unas ganas, un convencimiento. Y cuando digo una posición, es una posición política. Y no estoy hablando de qué partidos se inscriben. Estoy hablando de devolverle a la palabra su estatuto en la polis. Quizás sea esto una tarea de la inspección. Tiene mucho que ver con la evaluación, que es el tema que estás tratando en última instancia, es eso, ¿no? Es el modo de pararte. El modo de pararte. Sí. Bueno, me gustó proponerles eso. Ustedes verán qué hacen. Muchas gracias, mucha suerte.